Eran las 3 de la madrugada cuando Ana Santos detuvo el trapo húmedo sobre el piso de mármol italiano de la cocina y cerró los ojos. Aquel llanto atravesaba las paredes de la mansión como una sirena que nunca se apagaba. No era un llanto normal de bebé. Era un sonido desesperado, agudo, constante, que hacía eco en cada rincón de aquella casa de lujo. Era el tercer día consecutivo. 72 horas de agonía que estaban destruyendo a una familia entera. Y Ana conocía ese llanto. Lo reconocía con cada fibra de su ser. Sabía exactamente qué significaba, qué lo causaba, cómo detenerlo. Pero ella era solo la empleada doméstica, y las empleadas no opinan sobre los hijos de los patrones. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo este video. La verdad de esta historia te va a dejar sin palabras. Y vamos a nuestra historia. Ana tenía 45 años, manos ásperas de tanto limpiar y una mirada que había perdido su brillo hacía exactamente 3 años. Llevaba 2 años trabajando en la mansión de los Rodríguez, invisible como el aire que respiraban. Limpiaba sus pisos, lavaba su ropa, preparaba sus comidas y nadie, absolutamente nadie, le había preguntado jamás quién era ella realmente. ¿Qué historia guardaba? ¿Qué dolor cargaba en silencio cada vez que subía esas escaleras de mármol con su balde y sus productos de limpieza? Desde el piso superior llegaron voces alteradas. Marina Rodríguez estaba llorando, su voz quebrada por el agotamiento y la desesperación. No aguanto más, Juan. Hace 3 días que no para de llorar. 3 días. Los médicos dijeron que no tiene nada, pero mírale el estado. La voz de Juan sonó áspera, irritada, cansada. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no estoy preocupado? ¿Pero qué quieres que haga? Ya lo llevamos con 3 médicos diferentes. Todos dicen lo mismo. No tiene nada. Ana apretó el trapo entre sus manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mentira. Miguel sí tenía algo. Algo que los médicos jóvenes, recién salidos de la universidad, con sus títulos brillantes colgados en las paredes, no sabían identificar. Algo que ella había visto decenas de veces en sus 15 años, trabajando en el Hospital San Vicente, cuando todavía era alguien, cuando todavía tenía un propósito, cuando todavía tenía un hijo. Subió lentamente las escaleras, cargando el balde. Oficialmente, iba a limpiar el baño del 2º piso. En realidad, necesitaba ver a Miguel. Necesitaba confirmar lo que su experiencia ya le gritaba. Cuando pasó frente a la puerta entreabierta del cuarto del bebé, su corazón se encogió dolorosamente. Marina caminaba de un lado al otro como un fantasma, meciendo a Miguel con movimientos automáticos, sin vida. El bebé estaba rojo de tanto llorar, el cuerpecito tenso, las piernitas encogidas contra su barriguita. Miguel, por favor, para de llorar. Por favor, hijo, mamá ya no sabe qué hacer. La voz de Marina se quebraba con cada palabra. Juan estaba sentado en la poltrona del dormitorio, la cabeza entre las manos, derrotado. Su cabello, siempre perfectamente peinado para sus reuniones de negocios, estaba revuelto. Tenía la barba sin afeitar, los ojos rojos e hinchados. Este hombre que manejaba millones en inversiones, que tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados, estaba completamente impotente frente al llanto de su hijo de 6 meses. Ana continuó caminando por el pasillo, fingiendo que no había visto nada, pero su pecho estaba apretado de angustia. Entró al baño y comenzó a limpiar mecánicamente, pero su mente estaba completamente enfocada en ese llanto. Era específico, diferente al llanto de hambre, de frío, de sueño. Era el llanto de un bebé que sentía algo que los adultos no conseguían identificar, un dolor que lo consumía, que no le daba tregua, que lo mantenía en agonía constante. 20 años atrás, Ana Santos había sido enfermera pediátrica en uno de los mejores hospitales de la ciudad.
Se había especializado en bebés prematuros y recién nacidos con complicaciones. Había dedicado su vida a entender lo que ellos necesitaban cuando no podían hablar, cuando solo tenían el llanto como única forma de comunicación. Pero la vida, esa cruel maestra, había tenido otros planes para ella. En 2020, el Hospital San Vicente cerró el departamento de pediatría por recortes de presupuesto. 15 años de experiencia, de conocimiento, de vocación, borrados de un día para otro. Ella perdió su empleo y nunca consiguió recolocarse en el área de salud. La pandemia paralizó todo. Los hospitales solo contrataban personal para COVID. No había espacio para una enfermera pediátrica de 42 años sin conexiones políticas. Terminó trabajando como empleada doméstica para sobrevivir, para pagar el alquiler de su pequeño apartamento en la periferia, para comer, para existir, aunque ya no viviera realmente. Pero la experiencia, el conocimiento, eso nadie podía quitárselo. Ana sabía que Miguel estaba sufriendo de reflujo gastroesofágico, una condición que no aparecía en exámenes simples, que muchos médicos no sabían identificar porque requería experiencia específica con bebés, no solo teoría de libros. El bebé estaba sintiendo una quemazón constante en el estómago que lo dejaba en agonía. Por eso lloraba más después de mamar. Por eso no se calmaba cuando lo acostaban. Por eso su cuerpecito se tensaba de dolor. El llanto continuó durante toda la madrugada. Ana terminó la limpieza, pero no pudo dormir en su pequeño cuarto al final del corredor de servicio. Se quedó acostada en la cama angosta, escuchando el desespero de aquella familia, escuchando a Marina llorar junto con su hijo, escuchando a Juan caminar de un lado a otro con pasos pesados que hacían crujir el piso de madera del segundo piso. A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzó a aclarar con los primeros rayos del amanecer, Ana tomó una decisión. Se levantó, se puso la bata sobre el pijama gastado y caminó con determinación hacia el cuarto de Miguel. La puerta seguía entreabierta. Marina se había quedado dormida en la poltrona, exhausta, con Miguel todavía en sus brazos. El bebé continuaba llorando, pero más bajo, débilmente, como si también se hubiera quedado sin fuerzas para seguir gritando su dolor al mundo. Juan estaba en el baño. Ana podía escuchar el agua de la ducha corriendo. Era la oportunidad perfecta. O tal vez era el momento que el destino había planeado. Tocó suavemente la puerta y entró. Marina despertó sobresaltada, los ojos rojos e hinchados, desorientada. «Ana, ¿qué haces aquí?» Su voz era áspera de tanto llorar. Ana vaciló. ¿Cómo explicar sin parecer entrometida? ¿Cómo romper la barrera invisible pero real que existía entre la patrona y la empleada? «Disculpe, señora Marina, escuché a Miguel llorando y creo que sé qué le puede estar pasando». Marina la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. El agotamiento la hacía impaciente. «Ana, ya lo llevamos con 3 médicos. Le hicimos todos los exámenes posibles. No tiene nada malo». Su tono era condescendiente, como si hablara con alguien que no podía entender la complejidad de la medicina moderna. «Lo sé, señora, sé que hizo todo eso. Pero a veces los médicos no consiguen ver algunas cosas específicas de bebés tan pequeños». Ana dio un paso hacia adelante, arriesgándose. «¿Tú tienes hijos, Ana?» La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Ana sintió una punzada aguda en el pecho. «Tuve. Sí». La respuesta hizo que Marina frunciera el ceño. Había algo en la forma como Ana había hablado, una tristeza profunda, antigua, que no esperaba escuchar. Pero lo que nadie en aquella casa imaginaba era que Ana guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. «¿Qué cree que pueda ser?», Marina preguntó, y por primera vez en 2 años realmente miraba a Ana. No como la mujer que limpiaba sus pisos, sino como un ser humano que tal vez tuviera algo importante que decir. Ana se acercó despacio, observando a Miguel.
El bebé tenía el cuerpecito tenso, las piernitas encogidas contra la barriguita, llorando de una forma que indicaba dolor físico real. Creo que puede estar sufriendo de reflujo gastroesofágico. Es una condición que causa una quemazón en el estómago del bebé. Por eso llora principalmente después de mamar y se pone más agitado cuando está acostado. Marina la miró con una atención que nunca antes le había dado. ¿Cómo sabes eso? Su voz había cambiado. Ya no había condescendencia, solo curiosidad genuina mezclada con desesperación. Ana respiró profundo. Era el momento de la verdad, el momento de romper 2 años de silencio, de invisibilidad, de aceptar un lugar que nunca fue el suyo. Yo trabajé con bebés antes. Fui enfermera pediátrica, señora Marina. Trabajé 15 años en el Hospital San Vicente antes de que cerraran el departamento. El cuarto quedó en absoluto silencio. Incluso Miguel pareció llorar más bajo, como si supiera que algo importante estaba sucediendo. Marina la miraba como si la viera por primera vez en 2 años, como si durante todo ese tiempo hubiera tenido un fantasma viviendo en su casa. ¿Por qué nunca dijiste nada? La pregunta salió casi en un susurro. Porque no era importante para el trabajo de empleada doméstica. La respuesta de Ana fue simple, pero cargada de una verdad dolorosa que llenó el espacio entre ellas como humo denso. Juan salió del baño en ese momento, todavía secándose el cabello con una toalla. Cuando vio a Ana en el cuarto, frunció el ceño confundido. ¿Qué está pasando aquí? Marina no apartaba los ojos de Ana. Juan, Ana cree que sabe que tiene Miguel. Ella es enfermera pediátrica. Era. Ana corrigió en voz baja. Era enfermera pediátrica. Juan miró de Ana a Marina claramente desconcertado. Su mundo ordenado de negocios y contratos no lo había preparado para esto. Enfermera pediátrica. Ana, ¿de qué están hablando? Su voz mostraba incredulidad, casi ofensa, como si Ana hubiera estado guardando un secreto que no tenía derecho a guardar. Señor Juan, trabajé 15 años con bebés. Miguel tiene todos los síntomas de reflujo gastroesofágico. Por eso llora principalmente después de mamar y no consigue calmarse cuando está acostado. Ana habló con una seguridad que hacía años no sentía. Era como si al decir la verdad, una parte de ella que había estado dormida comenzara a despertar. Juan cruzó los brazos, escéptico. En su mundo, las empleadas domésticas no tenían títulos universitarios, no tenían conocimientos especializados, eran solo empleadas. ¿Y por qué deberíamos creerte? No es por ofender, pero 3 médicos con títulos colgados en sus consultorios dijeron que no tienen nada, porque yo vi cientos de casos como este. La voz de Ana era firme ahora. Porque mientras ustedes estaban en reuniones de negocios y eventos sociales, yo estaba en la unidad neonatal salvando bebés prematuros, porque sé reconocer ese llanto con los ojos cerrados. Marina se levantó de la poltrona, todavía con Miguel en brazos. El bebé lloraba débilmente, exhausto. «Puedes hacer algo, puedes ayudarlo». En su voz había algo que Ana no había escuchado nunca. Súplica. La poderosa señora Marina, que daba órdenes todo el día, que nunca decía por favor cuando pedía que limpiaran algo, estaba suplicando. «Puedo intentarlo». Ana extendió los brazos. «¿Me permite?» Marina vaciló solo un segundo antes de entregar a su hijo. Fue un acto de fe desesperada, pero también fue el momento en que las barreras invisibles entre ellas comenzaron a romperse. Ana tomó a Miguel en sus brazos con una delicadeza profesional que hablaba de años de experiencia. Lo posicionó en su antebrazo de una forma específica, con la cabecita más elevada que el cuerpecito. Comenzó a hacer movimientos suaves, circulares, en su espalda, mientras caminaba con un ritmo particular que había aprendido hacía 20 años. Canturreaba bajito una canción que solía usar cuando cuidaba a otros bebés en situaciones similares. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Por primera vez en 3 días,
Miguel dejó de llorar. El silencio que se hizo en aquel cuarto fue casi ensordecedor. Marina se llevó las manos a la boca, los ojos llenándose de lágrimas frescas, pero esta vez no eran de desesperación. Juan se quedó paralizado, observando a Ana mecer a su hijo como si fuera magia pura. «Dios mío», Marina susurró, «¿cómo hiciste eso?». Su voz temblaba de emoción y alivio. Ana continuó caminando suavemente, manteniendo a Miguel en la posición correcta. Es una técnica específica para bebés con refluxo. La posición alivia la presión en el estómago y el movimiento ayuda con la digestión. Hablaba con la calma de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Miguel no solo estaba quieto, estaba relajado. Sus músculos finalmente se habían descontracturado. Sus ojitos comenzaron a cerrarse lentamente, pesados de un sueño que había estado persiguiendo durante 72 horas. ¿Se va a dormir?, Juan preguntó incrédulo, su voz apenas un susurro para no romper el hechizo. Probablemente. Hace 3 días que no duerme bien porque estaba sintiendo dolor constante. Ana continuó meciendo a Miguel por varios minutos más, hasta estar completamente segura de que estaba en sueño profundo. Entonces se dirigió a la cuna y lo acostó con cuidado, manteniendo la cabecita ligeramente elevada con ayuda de una pequeña almohada posicionada correctamente. «Listo», dijo en voz baja. «Debería dormir algunas horas ahora». Marina y Juan miraban la cuna como si estuvieran presenciando un milagro. Después de 3 días de infierno, de desesperación, de sentirse como los peores padres del mundo, su hijo finalmente dormía en paz. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Marina. Juan tenía los ojos brillantes, luchando contra su propia emoción. «Ana», Marina dijo, su voz quebrada, «¿por qué no dijiste antes que sabías cuidar bebés?». Era una pregunta simple, pero la respuesta era compleja, dolorosa, cargada de años de humillación silenciosa. Ana bajó los ojos. «Porque soy la empleada, señora Marina, y las empleadas no dan opiniones sobre los hijos de los patrones». La frase quedó suspendida en el aire como una bofetada invisible. Marina y Juan se miraron, y en sus rostros Ana pudo ver el momento exacto en que comprendieron. Comprendieron que habían tenido una enfermera pediátrica experimentada viviendo en su casa durante 2 años y nunca se habían molestado en conocer su pasado, sus calificaciones, su historia. Nunca le habían preguntado quién era realmente. La habían tratado como un mueble más de la casa. «Ana, siéntate aquí, por favor», Marina dijo, indicando la poltrona con un tono completamente diferente al que había usado en los últimos 2 años. No era una orden, era una invitación. Ana dudó, pero algo en la expresión de Marina la convenció de que era seguro. Se sentó en el borde de la poltrona, todavía lista para salir corriendo si era necesario, todavía sin poder creer completamente que esto estaba sucediendo. «Cuéntanos tu historia, por favor». Las palabras de Marina sonaban genuinas. Juan se sentó en la cama y por primera vez los 3 estaban en el mismo nivel. No había jerarquías en aquel momento, solo 3 personas conectadas por un bebé que finalmente dormía en paz. Ana comenzó a hablar, despacio al principio, como si las palabras hubieran estado guardadas tanto tiempo que le costaba sacarlas. «Me gradué en enfermería hace 25 años. Me especialicé en pediatría porque siempre amé a los niños. Trabajé en el Hospital San Vicente por 15 años, cuidando bebés prematuros, niños enfermos, casos complicados». Se detuvo, respirando profundo antes de continuar. Era buena en lo que hacía, muy buena. Las madres pedían específicamente que yo cuidara a sus hijos. «¿Qué pasó?», Juan preguntó suavemente, y Ana pudo ver que realmente quería saber. «El hospital cerró el departamento de pediatría en 2020. Recortes de presupuesto. Despidieron a todos los enfermeros especializados. Intenté recolocarme en otros hospitales, pero todo estaba paralizado por la pandemia.
No había trabajos, no había oportunidades. Los hospitales solo querían personal para COVID. Ana limpió una lágrima que insistía en caer. Y yo tenía un hijo también, Gabriel. Tenía 8 años cuando perdí mi empleo. Su voz se quebró al decir su nombre. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Tenía? Murió 6 meses después de que me despidieron. Leucemia. Ana soltó la palabra como si fuera una piedra pesada que hubiera estado cargando. Irónico, ¿no? Yo que cuidé a tantos niños enfermos, no pude salvar a mi propio hijo. El cuarto quedó en absoluto silencio. Marina lloraba abiertamente. Juan se había sentado pesadamente, su rostro pálido. Ninguno de ellos sabía qué decir ante semejante revelación. Pero lo que vendría a continuación los haría replantearse todo lo que creían saber sobre dignidad, clase social y el verdadero valor de las personas. Ana, lo siento mucho. Las palabras de Marina salieron apenas como un susurro cargado de dolor ajeno. Juan se había levantado y caminaba hacia la ventana, incapaz de mirar a Ana directamente, como si la vergüenza le pesara demasiado. Después de que Gabriel murió, no pude volver a trabajar con niños. No podía entrar en hospitales, no podía ver bebés sin recordarlo. Ana continuó, liberando palabras que había guardado durante 3 años en lo más profundo de su ser. Entonces comencé a trabajar como empleada doméstica. Era lo que podía hacer para sobrevivir, para pagar el alquiler, para seguir existiendo, aunque ya no viviera realmente. Ana miró hacia la cuna donde Miguel dormía pacíficamente. Pero cuando vi a Miguel sufriendo, cuando lo escuché llorando durante 3 días, no pude quedarme quieta. Era más fuerte que yo, más fuerte que mi dolor, más fuerte que mi miedo. Marina se levantó y fue hasta Ana, arrodillándose frente a ella. El gesto fue tan inesperado, tan contrario a todo lo que había sido su relación durante 2 años, que Ana se quedó sin aliento. Ana, perdóname. Perdóname por haberte tratado como si fueras invisible, por nunca haber preguntado sobre ti, sobre tu vida, sobre quién eres realmente. No necesita disculparse, señora Marina. Entiendo cómo funcionan las cosas. Ana intentó mantener la distancia que había aprendido a respetar, pero Marina tomó sus manos. No entiendes. Las cosas no deberían funcionar así. Marina apretó las manos ásperas de Ana entre las suyas, suaves y cuidadas. Durante 2 años, te vi limpiar mi casa, lavar mi ropa, preparar mi comida, y nunca, ni una sola vez, te pregunté cómo estabas, si tenías familia, si habías perdido a alguien, si cargabas un dolor. Juan se acercó también, su voz ronca de emoción contenida. Ana, desde hoy ya no eres nuestra empleada doméstica, eres la cuidadora de Miguel, con registro formal, con salario de enfermera especializada, con todos los derechos que mereces. Ana los miró incrédula, como si las palabras no tuvieran sentido. No necesitan hacer eso. Fue solo una noche. No saben si realmente sé lo que estoy haciendo. Ana, en una noche resolviste un problema que 3 médicos no pudieron resolver en 3 días. Marina dijo firmemente, vimos cómo cuidaste a Miguel, sabías exactamente qué hacer. Y además, su voz se suavizó. Mereces trabajar en tu área, mereces ser reconocida por lo que sabes, por lo que eres. Ana sintió algo que no experimentaba hacía años, esperanza, pero también sintió miedo. No sé si estoy lista para cuidar niños de nuevo. Hay días en que despierto y todavía espero escuchar la voz de Gabriel llamándome mamá. El silencio que siguió fue respetuoso, cargado de comprensión. Marina todavía sostenía las manos de Ana. Entendemos si necesitas tiempo para pensar. Pero Ana, anoche cuando sostuviste a Miguel, vi en tu rostro que estabas en casa. Estabas en tu elemento, haciendo lo que naciste para hacer. Ana no podía negarlo porque era verdad. Cuidar a Miguel había despertado algo en ella que había estado dormido durante años. La seguridad, la competencia, el propósito que pensaba haber perdido para siempre junto con Gabriel.
¿Puedo probarlo por algunas semanas?, preguntó vacilante. Ver cómo me siento. Su voz mostraba vulnerabilidad, pero también el primer brote de valentía en mucho tiempo. Por supuesto, Juan respondió de inmediato. Y Ana, si en algún momento es demasiado difícil, nos lo dices, sin presión ninguna, sin compromiso. Queremos que estés bien. Miguel se movió en la cuna, haciendo un ruidito suave pero sin despertarse. Era la primera vez que se movía en el sueño sin llorar. Los tres adultos lo miraron, unidos por algo más profundo que un contrato laboral. Unidos por la comprensión de que algo fundamental había cambiado en aquella casa. Las semanas siguientes fueron una revelación para todos. Ana enseñó a Marina y Juan cómo sostener a Miguel correctamente, cómo alimentarlo en porciones menores pero más frecuentes, cómo posicionarlo para dormir. El bebé se transformó completamente. Ya no era aquel niño rojo de tanto llorar. Ahora sonreía, jugaba, exploraba el mundo con la curiosidad natural de un bebé sano. Pero la transformación más profunda no era la de Miguel, era la de aquella familia entera. Ana ya no comía sola en la cocina. Se sentaba a la mesa con Marina y Juan. Su opinión era solicitada, valorizada, escuchada. Ya no era invisible, era esencial. Una tarde, mientras Ana bañaba a Miguel con movimientos expertos y amorosos, Marina observaba desde la puerta del baño. «Se nota que te ama», dijo suavemente. «La forma como te mira es diferente, como si supiera que lo salvaste». Ana secaba al bebé con cuidado, envolviendo su cuerpecito en una toalla suave. Los bebés son muy inteligentes. Saben quién los entiende, quién los cuida con amor verdadero. Ana, ¿puedo preguntarte algo sobre Gabriel? La pregunta hizo que Ana detuviera sus movimientos por un segundo, pero luego continuó vistiendo a Miguel. Claro, señora Marina. Ya te dije que me llames solo Marina. Había cariño genuino en su voz ahora. ¿Cómo era él? Ana sonrió, y fue una sonrisa que Marina no había visto antes. Una sonrisa triste, pero también llena de amor. Era especial, muy inteligente, curioso. Adoraba cuando yo volvía del hospital y le contaba historias de los bebés que cuidaba. Terminó de vestir a Miguel y lo cargó contra su pecho. Decía que cuando creciera iba a ser médico como mamá. No entendía la diferencia entre enfermera y médico. Para él era todo igual. Estaría orgulloso de verte cuidando a Miguel. Marina se acercó y tocó suavemente el brazo de Ana. Ana levantó los ojos, encontrando la mirada sincera de Marina. Creo que sí. Siempre decía que yo tenía el don de hacer que los bebés dejaran de llorar. Miguel eligió ese momento para hacer uno de esos ruiditos adorables que hacen los bebés, como si estuviera de acuerdo. Pasaron 6 meses. Miguel ya no era aquel bebé en agonía. Era un niño de 1 año, dando sus primeros pasos, explorando cada rincón de la casa con curiosidad infinita. Y sus primeros pasos habían sido hacia Ana, que estaba sentada en el piso de la sala esperándolo con los brazos abiertos. Una mañana, Marina entró a la cocina con el periódico local en las manos, emocionada. «Ana, tienes que ver esto». En la primera página del cuaderno local, había una foto de Ana examinando a un niño en una guardería comunitaria, donde había comenzado a trabajar como voluntaria los fines de semana. El título decía, «Enfermera voluntaria transforma el cuidado de salud en guardería comunitaria». Ana leyó el artículo con los ojos brillantes. Hablaba de cómo en 6 meses había identificado docenas de problemas de salud que habían pasado desapercibidos, orientado a padres sobre cuidados básicos, creado protocolos de emergencia. «Es surreal ver mi nombre en el periódico de nuevo», Ana dijo emocionada. Cuando trabajaba en el Hospital San Vicente, a veces salían artículos sobre casos difíciles que lograban resolver. Hacía años que no me sentía reconocida profesionalmente así. Juan llegó en ese momento. «Ana, hay algo que queremos hablar contigo».
Su tono era serio y Ana sintió un escalofrío de preocupación. «El hospital municipal se puso en contacto conmigo ayer», continuó Juan. «Supieron de tu trabajo en la guardería a través del artículo. Quieren ofrecerte una plaza en pediatría». Ana se quedó en silencio, procesando la información. El hospital municipal era uno de los mejores de la ciudad, el lugar donde todo enfermero pediatra soñaba trabajar. «Es una oportunidad increíble», Marina agregó suavemente. «Podrías volver a trabajar con casos complejos, usar toda tu experiencia». «¿Pero y Miguel?». La voz de Ana estaba llena de preocupación genuina. «¿Y la guardería?». «Miguel seguirá siendo tu prioridad», Juan garantizó. «La propuesta es por medio tiempo. Trabajarías en el hospital por las mañanas y lo cuidarías por las tardes». Ana miró a Miguel, que jugaba en el suelo completamente ajeno a la conversación que definiría el futuro de todos. «¿Puedo pensarlo?». «Por supuesto, no hay prisa». Aquella noche, mientras acostaba a Miguel, Ana susurró: «¿Qué crees, mi amor? ¿Tu tía Ana debería volver a trabajar en un hospital?». Miguel sonrió dormido, y Ana lo tomó como una señal. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Ana anunció su decisión. «Acepto la propuesta del hospital, con una condición. Miguel viene conmigo algunas mañanas por semana. Quiero que vea dónde trabaja su tía Ana. Quiero que entienda que cuidar niños es mi propósito en la vida». Marina y Juan sonrieron, y algo en sus ojos mostraba orgullo genuino. «Ana, no sabes cuánto orgullo nos da ver cómo te reconstruiste, cómo encontraste tu fuerza de nuevo». «Ustedes me dieron la oportunidad de reconstruirme», Ana respondió. «Si no hubieran creído en mí aquella madrugada, habrías encontrado otra forma». Marina interrumpió con convicción. «Personas especiales como tú siempre encuentran la forma de brillar». Pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero regalo todavía estaba por venir. 2 semanas después, Ana estaba en su primer día de trabajo en el hospital municipal. Vestía el uniforme azul del departamento de pediatría, un estetoscopio alrededor del cuello, y cargaba toda la experiencia y sabiduría acumulada durante años. Miguel estaba con ella en la guardería del hospital, observando con curiosidad a los otros niños y los equipos médicos. Las otras enfermeras se encantaron con él inmediatamente. «Es hermoso, Ana», dijo Fernanda, la supervisora de pediatría. «Y qué tranquilo. Casi no parece que está en un hospital. Está acostumbrado a ambientes médicos», Ana explicó con una sonrisa. «Y sabe que su tía Ana está cerca». El primer caso de Ana fue un bebé de 3 meses con dificultades respiratorias. Los médicos tenían problemas para identificar la causa, pero Ana reconoció los síntomas inmediatamente. «Doctor Pereira», dijo al pediatra responsable, «¿puedo sugerir algo? Los síntomas me recuerdan a bronquiolitis viral. Tal vez valdría la pena hacer una prueba específica». El médico, inicialmente sorprendido por la sugerencia de una enfermera nueva, decidió seguir la recomendación. La prueba confirmó el diagnóstico de Ana y el bebé comenzó el tratamiento correcto de inmediato. «¿Cómo lo supiste?», preguntó el doctor Pereira impresionado. «15 años de experiencia en pediatría», Ana respondió simplemente, «y mucho amor por los bebés». Los meses pasaron y Ana floreció de formas que nunca imaginó posibles. Trabajaba en el hospital por las mañanas, salvando vidas pequeñas. Cuidaba a Miguel por las tardes, viéndolo crecer y desarrollarse. Los fines de semana seguía siendo voluntaria en la guardería comunitaria. Su vida tenía propósito nuevamente, tenía sentido. Una tarde, mientras Ana jugaba con Miguel en el jardín de la casa de los Rodríguez, Juan llegó del trabajo más temprano que de costumbre. Traía una expresión seria que hizo que el corazón de Ana se acelerara. «Ana, Marina y yo necesitamos hablar contigo. Es importante». Se sentaron en la sala. Miguel jugaba tranquilamente en su tapete, ajeno a la tensión. Marina sacó un sobre elegante y se lo entregó a Ana con manos temblorosas. «Ábrelo», dijo Marina suavemente. Con dedos temblorosos, Ana abrió el sobre. Dentro había documentos que no entendió de inmediato. Juan se acercó.
Es la escritura de un apartamento de 2 dormitorios cerca de aquí. Es tuyo. Ana los miró sin poder creer lo que escuchaba. ¿Se volvieron locos? No puedo aceptar esto. Claro que puedes, Marina dijo firmemente, tomando las manos de Ana. Ana, tú ya no eres nuestra empleada, eres familia, y las familias se cuidan entre sí. Pero es demasiado. No puedo... Ana, Juan interrumpió con voz emocionada, salvaste a nuestro hijo, nos enseñaste a ser mejores padres, nos mostraste lo que realmente importa en la vida. Un apartamento es poco comparado con lo que nos diste. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ana. En menos de un año había pasado de ser una mujer invisible y rota a alguien que tenía una familia, un propósito, una carrera y ahora una casa propia. No sé cómo agradecerles. No tienes que agradecer nada, Marina dijo abrazándola. Ya hiciste más por nosotros de lo que podemos retribuir en toda una vida. El apartamento estaba a 2 cuadras, tenía una vista hermosa, estaba amueblado con cariño y hasta había un cuarto preparado especialmente para Miguel, para cuando quisiera dormir allí. Cuando Ana vio por primera vez su nuevo hogar, se arrodilló en la sala vacía y lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había encontrado, por Gabriel que ya no estaba y por Miguel que le había devuelto la vida. 6 meses más tarde, Ana estaba siendo homenajeada en el hospital municipal como enfermera del año. Miguel, ahora de 2 años, estaba en la platea aplaudiendo cuando vio a Ana subir al escenario para recibir el premio. Ana Santos representa lo mejor de la enfermería pediátrica, dijo el director del hospital durante la ceremonia. En un año de trabajo ya salvó docenas de vidas, formó a otros profesionales y trajo una perspectiva única a nuestro equipo. Ana sostuvo el trofeo con emoción, pero sus ojos estaban fijos en Miguel, que le sonreía desde la platea. Él nunca se olvidaba de decirle «Buena suerte, tía Ana», cada mañana cuando ella iba a trabajar. Después de la ceremonia, Ana volvió a su apartamento y encontró una sorpresa esperándola. Juan, Marina y Miguel habían preparado una fiesta pequeña, pero llena de cariño. «¡Felicidades, tía Ana!», gritó Miguel corriendo hacia ella. Ana lo cargó y lo giró en el aire, los dos riendo juntos. «¿Sabes cuál fue mi mayor premio?», Ana le preguntó. «¿Cuál?». «Tenerte en mi vida, tenerlos a todos ustedes en mi vida». Juan y Marina se acercaron para un abrazo colectivo y Ana supo que había encontrado algo que pensaba haber perdido para siempre cuando Gabriel murió. Una familia que la amaba incondicionalmente. Aquella noche, antes de dormir, Ana miró por la ventana de su apartamento y vio las luces de la casa de los Rodríguez, donde todo había comenzado. Tomó la foto de Gabriel de su mesita de noche y susurró: «Gracias, mi hijo, por haberme guiado hasta Miguel, hasta esta familia, hasta esta nueva vida. Siempre dijiste que yo era el ángel de los bebés, y ahora sé que tenías razón. Y sé también que desde donde estás debes estar orgulloso de mamá». Una brisa suave entró por la ventana, haciendo bailar las cortinas levemente, y Ana sonrió. A veces, las mejores cosas de la vida surgen de los momentos más improbables, de las madrugadas más desesperadas, de los llantos que parecen no tener fin. Miguel había dejado de llorar aquella primera noche, no solo porque Ana sabía cómo cuidarlo. Había parado porque reconoció en ella a alguien que necesitaba ser salvada tanto como él. Y juntos salvaron no solo el uno al otro, sino a una familia entera. Porque esa es la verdadera magia del amor. Siempre encuentra la forma de multiplicarse, de curar heridas antiguas y crear nuevas posibilidades donde antes solo había dolor. La dignidad de una persona nunca debe medirse por su posición social, sino por la grandeza de su corazón. Ana Santos limpió pisos durante 2 años, pero su valor siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Y cuando finalmente lo fue, no solo cambió su vida, sino las vidas de todos a su alrededor. Hoy, Ana tiene 48 años.
Sigue trabajando en el hospital municipal, donde es considerada una de las mejores enfermeras pediátricas de la ciudad. Miguel tiene 5 años y ya dice que cuando crezca quiere ser doctor como tía Ana. Cada año, en el aniversario de la muerte de Gabriel, Ana y Miguel visitan su tumba juntos, llevando flores y contándole sobre todas las vidas que Ana ha salvado. Porque Gabriel tenía razón. Su mamá siempre fue el ángel de los bebés. Solo necesitaba recordarlo. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Ana? ¿Habrías tenido el coraje de romper el silencio aquella madrugada? ¿O habrías dejado que el miedo y el dolor te paralizaran? Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y qué te pareció esta historia de superación, dignidad y amor. Si esta historia te emocionó, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor, déjame tu like, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Que el valor de una persona no está en su trabajo, sino en su corazón. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, todos merecemos ser vistos, ser escuchados, ser valorados.